La trata de personas es explotación humana. No la permitas. Muy buenos días a todo el Perú, 8 de la mañana y 4 minutos. Soy Jorge Turpo, estoy desde Arequipa para esta edición de ampliación de noticias, sábado 30 de julio. Y hoy se recuerda el día contra la trata de personas. Desde el 2013, la Asamblea General de la ONU designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, específicamente para concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. En los siguientes minutos vamos a conversar con el señor Javier Ruiz Eldredge. Él es consultor en políticas públicas en protección de derechos de poblaciones vulnerables, además de exdirector general de Seguridad Democrática del Viceministerio de Seguridad Pública del Militar. ¿Cuál es la realidad en el Perú sobre la trata de personas? Se lo preguntamos al señor Javier Ruiz. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, señor Turpo. Un gusto estar con ustedes y también la oportunidad es propicia por ser hoy día el día que se conmemora el Día de la Lucha contra la Trata de Personas, que fue un día que simbólicamente las Naciones Unidas a través de la UNODC o UNODC, la sigla del Organismo de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, instituyeron y que el Perú junto con muchos países del mundo ha hecho suyo, ¿no? Y en ese sentido hay un conjunto de actividades que se realizan desde distintos ministerios que conforman la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas. Y el problema que usted me consulta es que la trata de personas es uno de los delitos más graves que moviliza millones de dólares a nivel mundial, que cada vez va lamentablemente en aumento, ¿no? Es un delito que afecta a la dignidad humana y que es poco conocido, lamentablemente, ¿no? Y hay mucha tolerancia social desde nuestra población porque, digamos, se genera una expectativa en las situaciones de trata, en donde por cubrir algunos ingresos mínimos, ¿no?, la población no se siente afectada, entre comillas, cuando en realidad está atentando contra la dignidad de las personas porque se comercializan los cuerpos, la vida, la salud de los ciudadanos y ciudadanas en las distintas etapas de vida. Cuando uno escucha digamos la información que cierto grupo de la ciudadanía tiene relación con la trata de personas, es decir, es el ejercicio de la prostitución y demás, pero ¿cómo se da la trata de personas? Más allá de lo que sí ocurre efectivamente en algunos asientos mineros artesanales, informales, con la explotación de mujeres, pero ¿en qué otros ámbitos? En las ciudades, por ejemplo, ¿cómo se suele dar la trata de personas? Bueno, son diversas las modalidades, ¿no? Pero digamos, una de las configuraciones es la retención de la persona en contra de su voluntad, la posibilidad de trasladarla a otro lugar fuera de su ámbito de residencia, en donde encuentra su familia, ¿no?, etcétera, y para realizar actividades que van en contra de su dignidad. Hay una comercialización del cuerpo humano en el caso de la explotación sexual, ¿no? Porque esa es una de las modalidades. También está la explotación laboral, el trabajo forzoso, la mendicidad, la venta de órganos, la venta de niños, ¿no? Ese tipo de situaciones que conforman todo lo que sería una especie de esclavitud moderna, ¿no? Es una forma de esclavitud en el que se somete a seres humanos, ¿no? Y principalmente es un delito que afecta a niñas, niños, adolescentes, varones y mujeres, ¿no? Los hombres también son adultos, son también víctimas, pero en menor proporción. Digamos, un 85% son víctimas mujeres en las distintas etapas de vida y el 15% restante son, a ojo de buen cubero, que serían varones, ¿no? Claro, para graficar un poco, le cuento lo que ocurrió en Arequipa hace unos años. Se descubrió y se denunció por trata de personas a los dueños de una cadena de restaurantes que traían a jovencitos, adolescentes y algunos ya jóvenes también de la zona de Puno y algunas provincias de Arequipa. Les quitaban el DNI
y los tenían en casas que eran de los dueños y allí los obligaban a estar pelando papas toda la noche, a trabajar en sus restaurantes, era como una especie de red y explotaban a estos niños, a estos jóvenes y adolescentes. Esa modalidad, pero ¿cuánto de impunidad hay en ese tipo de casos? Los dueños fugaron, están prófugos hasta ahora estos explotadores, pero la impunidad hace de que este tipo de delitos todavía no tenga un combate real. Exactamente, y por eso es que, digamos, hay organismos que se especializan, ¿no?, en la supervisión de este tipo de ejercicio ilegal, ¿no es cierto?, en donde se está explotando a jóvenes, y ahí está la SUNAFIL, ¿no?, que se encarga de fiscalizar centros laborales para precisamente detectar todo este tipo de situaciones. Ahora, todo esto está configurado dentro de lo que es la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, que tiene una cobertura de 10 años hasta el 2030. Se aprobó el año pasado y se promulgó el 27 de julio del 2021, ¿no? Entonces, esto que usted señala es, por ejemplo, en una empresa, ¿no?, en restaurantes, y efectivamente es una forma típica, un caso típico de explotación laboral dentro de la trata de personas, ¿no?, donde se les retiene además los documentos de identidad, que es otra de las características que tiene la trata de personas, en donde se retienen los documentos y la persona queda como que inerte, que no puede salir, no puede hacer nada, no les pagan las remuneraciones, les hacen préstamos, ¿no?, para que puedan cubrir alguna necesidad urgente, y quedan endeudados de por vida, ¿no?, y no los dejan salir. Sí. Y recordemos todo lo que ocurrió también en el edificio Nicolini en Lima, ¿no? Entonces, en donde estaban retenidas estas personas, estos jóvenes que fallecieron lamentablemente. Entonces, esa es una forma, pero mire, un encubrimiento mayor que es muy común es el tema del padrinazgo o, el madrinazgo, las madrinas o los padrinos que suelen traer a niños, niñas, adolescentes, varones y mujeres desde el interior del país para que realicen labores de servicio doméstico, prometiéndoles educación, vestido, alimentación, y al final termina siendo una forma de trata de personas porque no les dan todo lo que les ofrecieron. Pero eso es digamos que todavía no hay ese cambio, ¿no? De mentalidad. Ellos, cuando alguna vez he tenido oportunidad de hacer reportajes en relación a ese tema, y la respuesta que dan es, ellos sienten que les están haciendo un favor. ¿No? Dicen, no, no, sí, lo estoy trayendo para cambiarle la vida. Acaba de trabajar en labores domésticas en mi casa y me empieza, pero yo le estoy cambiando la vida. Pero no, lo que está haciendo es explotar a un ser humano. No se entiende Así es. todavía esas circunstancias. ¿Y a qué se exponen esas personas que traen a jovencitos, jovencitas de la sierra, básicamente, o de la selva, y dicen, bueno, si estoy haciendo el favor, pues todavía va a ser mi ahijado, le voy a dar de educación. Bueno, Exacto. pero ¿a qué se exponen esas personas? Y ¿Qué dice la engañan a los ley padres. sobre ello? Claro. Mire, en este caso, la ley contra la trata de personas, la 29250, creó los tipos penales, el tipo penal, ¿no? Pero en nuestro Código Penal contempla cerca de 16 formas diferentes del delito de trata de personas, ¿sí? Y el año pasado, hace un año, se promulgó una ley que digamos, coloca en lo que sería el tipo de delitos contra la dignidad humana, en donde está todo el tema de la trata de personas y el tema de la explotación, ¿no? Entonces, allí entran, y eso ha permitido que fiscales y jueces puedan primero investigar, calificar y sentenciar con penas mucho más altas, ¿no? Y que no se confunda cuando hay un concurso de delitos, es decir, cuando de repente en un caso como estos, de repente encontraron un arma, entonces van al tema de la posesión del arma y no califican ni sentencian por el tema de la trata de personas. Entonces, la ley ahora sí, y las modificaciones al Código Penal, permite que se pueda tipificar mejor el delito, y de esa manera establecer penas que pueden ir hasta 30 años o 35 años de prisión efectiva, ¿no? Entonces, y está todo el tema también de establecer la posibilidad de que las personas como parte civil puedan tener también un resarcimiento económico, ¿no?, de parte de los tratantes en este caso, ¿no? Entonces, eso, digamos, ha llevado a que haya una mejor configuración
en el ámbito normativo que se suma a la política nacional para poder combatir este delito, ¿no? Ajá. Y hay un apoyo, digamos, después de que estas personas víctimas de la trata de personas hacen la denuncia, porque, a ver, algunas recogimos testimonios y se les hace muy difícil en algunos lugares. Por ejemplo, este caso que yo le contaba de que una cadena de restaurantes traía jovencitos de la sierra, de la zona andina, les retenían el DNI y los ponían en una casa a trabajar obligados. Uno de ellos, cuando les dejaron de pagar, salió y denunció, pero fue uno. El resto decía, no, estoy aquí, ¿qué puedo hacer si no tengo documentos? ¿A dónde les voy a denunciar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, después de eso tendría que haber un acompañamiento, darles oportunidades, darles la seguridad. ¿Se hace eso o todavía se crea esa situación de que me voy a quedar en nada si denuncio? Mire, sí se hace desde parte del Estado, digamos, de las instituciones que conforman la Comisión Multisectorial Nacional Permanente contra la Trata de Personas, donde participa el Ministerio del Interior, que lo preside como ente rector, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene como responsabilidad todo lo que son las medidas de protección, cuando se tratan de niñas, niños, adolescentes o mujeres, ¿no? Entonces allí dan la protección. Está también el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? Y el Ministerio del Interior cuenta con una línea especial que es la línea 1818. Cualquier persona que tenga conocimiento de una de estas situaciones, no tiene que ser la víctima, puede recurrir a ese teléfono e inmediatamente esta línea interconecta con los distintos servicios que cuenta el Estado para poder atender a la víctima. Y definitivamente sí, la atención hay que considerar que son víctimas. Por favor, no hablemos de niñas prostitutas, adolescentes prostitutas, porque no lo son explotadas, son víctimas. Entonces, todos ellos como víctimas tienen que ser atendidos. Algunos ya hasta dejan de usar el término víctima y señalan que deben de llamarse sobrevivientes, porque son eso, son sobrevivientes. Sobreviven muchos a la posibilidad de muerte inclusive, ¿no? Entonces, Claro que sí. como sobrevivientes, requieren de todo un proceso de reintegración a la familia, a la sociedad. Es un proceso que no es sencillo, que requiere de un acompañamiento, y allí el conjunto de instituciones de la comisión que he mencionado, en donde está también organismos de sociedad civil, de manera conjunta, trabajan para poder dar esa atención que en muchos casos toma un tiempo largo y aún falta mucho por hacer y se requiere también presupuesto. Sí. Muy bien, señor Ruiz, muchas gracias por compartir su información, conocimiento y estas reflexiones sobre este problema que todavía nos aqueja, la trata de personas. Muy buenos días, gracias. Así es. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto saludarlos. Y la trata de personas es explotación humana, y desde ACH Alternativo, USAID y RPP lo combatimos en una campaña sostenida. La trata de personas es explotación humana. Desde CHS Alternativo, USAID y RPP la combatimos.